Qué alegría poder reunirnos esta mañana. Es bonito poder estar juntos en la presencia del Señor, ¿sí? Bueno, yo sé que me veo más joven, pero bueno, sé que en algún momento lo iban a decir. Bueno, estamos contentos de estar esta mañana y de poder abrir la palabra del Señor. ¿Se acuerdan el texto que aprendimos la semana anterior? Hebreos, ¿cuánto era? 10, de 23 al 25. ¿Cómo dice? Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firmes, sin fluctuar, todos juntos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Amén? ¿Sí se lo aprendió? ¿Sí? Bueno, después en el tiempo de compartir vamos a repasarlo, ¿ya? Vamos a dar la oportunidad que lo puedan recitar aquellos que se lo aprendieron. Esta mañana vamos a aprender otro texto y está en Colosenses 3:16. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a aprender y quiero que esta mañana usted escuche este mensaje, pero por sobre todo lo guarde en su corazón. Aprendemos la palabra no solamente para guardarla en nuestra cabeza, sino por sobre todo guardarla en nuestro corazón. Cuando la palabra está en nuestro corazón, ahí es donde se produce un cambio en nuestra vida. Podemos conocer intelectualmente mucho de la palabra, pero si no amamos la palabra, si no está en nuestro corazón, nuestra vida va a seguir igual. Y una de las formas en que guardamos la palabra en el corazón es memorizándola. Y tenemos que ser, como dicen por ahí, intencionales en guardar la palabra en nuestro corazón, en memorizar la palabra para guardarla en nuestro corazón, para amar la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Todos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez, pero esta vez la vamos a repetir paraditos. A ver, pongámonos de pie, por favor. Firmes. Como cuando era el lunes en la mañana en el colegio. No, en ninguna manera queremos que la reunión de la iglesia sea como un acto cívico. No, esta es una reunión de amor, una reunión de compañerismo, de comunión en la presencia del Señor. Así que eso de firmes es una broma nomás. 1, 2, 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Tome asiento. Muy bien. Tenemos este texto. Tomen asiento nomás, mis hermanas. Gracias. Muy bien. Tenemos este texto hermoso de la Escritura, parecido al de la semana anterior, ¿no? ¿En qué se parecen? A ver, ¿en qué se parece este texto al de la semana anterior? Muy bien. Aquí varios hermanos han dicho en que los dos textos dicen exhortaos unos a otros. No dejando de congregarnos, sino exhortaos. La palabra de Cristo pone en abundancia en vosotros, en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué más se parece? En el unos a otros. Unos a otros. Este es uno de los muchos textos en el Nuevo Testamento que habla de algo que debemos hacer unos a otros. Unos a otros. ¿Quién recuerda otros textos o otra cosa que la palabra diga que debemos hacer unos a otros? ¿Quién recuerda? Estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. El texto de la semana anterior. Muy bien, nuestro hermano Giovanni. ¿Qué más dice la palabra acerca de unos a otros? Exhortados, y aparte de exhortarse, que nos amemos unos a otros. ¿Usted dijo lo mismo? Ahí se ve. Muy bien. También en 1 Tesalonicenses 4, ¿se acuerdan cuando habla de la venida del Señor? No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, etc. Y habla de que el Señor nos arrebatará y que estaremos con Él. ¿Qué dice al final del capítulo 4? Dice, animaos unos a otros con estas
palabras. Entonces vemos en la Sagrada Escritura que hay un énfasis, que a lo mejor no nos habíamos percatado, no le habíamos dado mucha importancia, de que nosotros debemos relacionarnos y buscar edificarnos mutuamente. Y eso se da también en el ambiente de la reunión de los creyentes, pero también en nuestra relación con los demás. Muy bien, para entender este texto que vamos a aprender hoy día de Colosenses 3:16, es necesario que entendamos lo que se llama el contexto. Contexto significa lo que rodea en las circunstancias y las palabras que rodean a este texto. Si nosotros tomamos este texto y no lo consideramos con el resto de lo que dice la carta a los Colosenses, vamos a malinterpretar. Muchas veces se toma ese texto de Filipenses 4:13, ¿no es cierto? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿No se lo saben? Todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí tenemos un hermano que vaya a la universidad. No sé, pero yo sé que el Señor me va a ayudar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O un hermano que de pronto, por ahí algunos deportistas que les gusta hacer competencias, dice, yo sé que me va a ir bien en la carrera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el texto habla de eso. Si nosotros miramos lo que dice antes y lo que dice después, vamos a ver que el apóstol Pablo estaba diciendo de que él, como estaba a tiempo completo en la predicación de la palabra, era sostenido por las iglesias. Y que a veces los hermanos enviaban abundancia de recursos para él y a veces enviaban poco, y que él en toda circunstancia había aprendido a vivir, en la escasez o en la riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que él podía servir al Señor en cualquier circunstancia porque el Señor le fortalecía. ¿Me comprende? Entonces, de la misma manera, este texto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, debe ser entendido en el contexto. Primero, ¿en qué carta del Nuevo Testamento se encuentra este texto? Colosenses. Ahora, la carta a los Colosenses fue una carta dirigida por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. ¿Dónde se encontraba el apóstol cuando le escribió esta carta a los hermanos de Colosas? Se encontraba en una cárcel en Roma, lo cual nos dice algo bastante. ¿Qué haría usted si estuviera en una cárcel acusado injustamente o estuviera en una cárcel por predicar la palabra? Y si las cárceles de hoy son terribles, peor eran en esos tiempos. Prácticamente eran calabozos. Entonces, donde cocina, baño y todo y dormida era ahí mismo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Tendría tiempo de pensar en los demás? Quizás estaría muy preocupado de sus condiciones. Pero muchas de las cartas que escribió Pablo, las escribió desde la cárcel. Entre ellas escribió la carta a los Filipenses, donde habla del gozo. Y él desde la cárcel, con todas las molestias, con todas las penurias que tenía que atravesar, él seguía preocupado por la iglesia del Señor. Aprendemos del apóstol Pablo que tenía un corazón lleno de amor por la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos imitar. Debemos amar la iglesia del Señor porque es la esposa de Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos. Y aunque estemos en circunstancias difíciles, preocuparnos por ellos también. Entonces el apóstol escribe esta carta a los hermanos de la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad en lo que hoy se puede considerar el territorio de Turquía, quizás más alejado a Siria. Efesios, Gálatas, todo eso eran del mismo sector. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo no plantó esta iglesia. Yo utilizo el término plantar, no sé si me entiende cuando digo eso. También hay otros que usan el término fundar. Por ejemplo, conozco unos misioneros en Argentina que tienen un ministerio de fundación de iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos comienzan iglesias. Bueno, nosotros utilizamos aquí el término plantar. ¿Por qué plantar? Porque la iglesia es un cuerpo orgánico. No es solamente una institución, sino que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de los creyentes, el cuerpo de Cristo, formado por personas que tienen vida espiritual. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando usted siembra una semilla? ¿Qué pasa? La tierra, el agua,
Dios utiliza la tierra, Dios utiliza el agua y la luz para que esa semilla pueda germinar y dar y pueda formarse una planta, ¿no es cierto? Dios creó las condiciones adecuadas para que eso pueda ocurrir, ¿no es cierto? Va a ocurrir porque en el ADN de esa semilla está todo lo que necesita para poder crecer y formar una planta o un árbol, depende de la semilla, ¿no? Entonces, de la misma manera, la iglesia no es solamente una institución, sino que es un cuerpo de creyentes. Somos personas salvadas por Cristo y tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, en nosotros y entre nosotros. Y la iglesia va a seguir adelante. Donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos va a haber una iglesia. Aún en los países donde está prohibido el cristianismo, hay creyentes que se reúnen en casas, se reúnen clandestinamente. Pero no sé si le ha pasado a usted que hay muchas congregaciones formales, por así decirlo, como esta congregación. Pero aparte de eso, yo he podido ver y darme cuenta que hay muchos creyentes a lo largo de toda nuestra ciudad que se reúnen en casas, que se reúnen para orar, grupos de célula, grupos pequeños, familias que hacen el culto familiar. La iglesia es el cuerpo de los creyentes que tenemos vida espiritual y queremos crecer, queremos aprender, ¿ok? Pero el apóstol Pablo no fue el que comenzó esta iglesia. Se dice que en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? 3. En su tercer viaje misionero llegó a la ciudad de Éfeso, que está un poco lejana de Colosas. Pero ahí había un hombre, y quiero decirlo para no olvidarme, yo lo sé, pero me olvidé. Un hombre llamado Epafras, que estaba en Éfeso. Y Epafras, escuchó el Evangelio y se convirtió al Señor. Y Epafras, un creyente común y corriente, no era un apóstol, no era un evangelista, ni tampoco era un pastor, no era un maestro, no era un anciano ni un diácono. Era un creyente, como todos nosotros. Que algunos de nosotros seamos pastores, que otros sean diáconos, no cambia la realidad que somos todos hijos de Dios y tenemos el mismo valor y podemos ser usados poderosamente por Dios. Más bien los ancianos, los pastores tienen la labor de supervisar y ayudar para que los creyentes sirvan al Señor. No es el ideal de Dios que el pastor tenga que ser el único que enseñe o que haga todo. Ahora, dice que Epafras conoció a Cristo, recibió el Evangelio y él fue a su ciudad o a la ciudad de Colosas y lo más probable, esto se deduce de lo que dicen algunas pistas de la Biblia y la historia y algunos restos arqueológicos y algunos documentos, dicen que lo más probable es que Epafras recibió el Evangelio en Éfeso y después viajó a Colosas, compartió el Evangelio con algunas personas y se formó una congregación. Interesante, a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque me dice que la congregación, que la iglesia es algo que el Señor va a levantar. El Señor va a formar, va a edificar su iglesia a nivel general, pero las iglesias se van a levantar. ¿Y qué es lo que es una iglesia? ¿Qué se requiere para que haya una iglesia? A ver, díganme ustedes. Doy la oportunidad de opinar. Hombre o mujer. ¿Qué se requiere para que una congregación sea llamada una iglesia? ¿Qué es necesario para que una congregación de personas creyentes, cristianos, sea una iglesia? Miembros. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? La fe, ser salvo, Cristo. Excelente, hermano. Se sacan 10 sobre 10. 11 sobre 10. No dice la palabra que una iglesia tiene que tener un local para reunirse para hacer una iglesia. Que tiene que tener un templo, un edificio para hacer una iglesia. Tampoco dice la palabra que tiene que estar registrada en el gobierno para poder ser una iglesia legítima, ¿no? No estamos en contra del gobierno. Pero estamos diciendo que no son las cosas externas, ni siquiera el hecho de tener un pastor, ni siquiera el hecho de tener ancianos o diáconos hace que sea una iglesia. Una iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen en el nombre del Señor. Y tienen la palabra de Dios y por sobre todo tienen al Señor con ellos. ¿Cierto? ¿Amén? Entonces, así comenzó la iglesia de Colosas. Lo más probable es que esta iglesia se reunió por mucho tiempo
sin tener anciano, sin tener pastor, y a lo mejor sin haber recibido la visita de un apóstol. Entonces, después de muchos años, Pablo estaba en la cárcel en Roma por haber predicado el Evangelio. ¿Y saben quién le visitó en Roma? Epafras, el hermano que había plantado la iglesia en Colosas. Y Epafras le va a decir que en la iglesia de Colosas habían algunos problemas. Este problema que habían en Colosas es difícil identificarlos, porque no tenemos muchos documentos extrabíblicos que nos muestren cuál es la situación ahí. Pero tenemos algunas pistas en el mismo libro, en la misma carta a Colosas. El apóstol Pablo dice a los creyentes de Colosas que nadie les debe juzgar por días de reposo, por días de luna nueva. También habla acerca de el culto a los ángeles que algunas personas equivocadamente hacían. Entonces lo que podemos concluir es que los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Colosas era que habían influencias judaizantes que querían obligar a los creyentes gentiles, porque eran creyentes gentiles, a volver a las prácticas judías, y también estaban entrando filosofías o religiones paganas que estimulaban la adoración de los ángeles y los seres espirituales. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo, como él está en la cárcel y no puede visitar la iglesia de Colosas, si están conmigo, ¿no? Entonces él envía una carta a la iglesia de Colosas, para poder instruirles y afirmarles en la fe. Algo interesante, ¿no? ¿Sabía usted, hermanos, sabía usted que en el Nuevo Testamento no hay ningún escrito donde presente la doctrina sistemáticamente ordenada? Todas las cartas que fueron escritas, especialmente por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, después por Juan, y tenemos la carta a Judas, todas fueron escritas para solucionar algún problema que habían en las iglesias o en los creyentes, y entre medio de eso, ahí presenta la doctrina. Entonces nuestra labor, buscar y hurgar por todas las cartas y los libros del Nuevo Testamento y identificar cuáles son las doctrinas y ordenarlas. Eso es lo que se llama la teología sistemática. Eso es lo que también hace la confesión de fe. Pero la verdad está presente en todo el Nuevo Testamento, no solo en el Nuevo. En toda la Escritura está la verdad presente, pero fue enseñada la verdad de acuerdo a las circunstancias. Y ahí aprendemos una verdad importante. El mejor momento para aprender algo importante es cuando surge la necesidad de aprenderlo. El mejor momento de aprender algo es cuando surge la necesidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pasado años escuchando las clases de inglés y no aprenden inglés? Pero váyase a vivir en Estados Unidos, a trabajar allá, y al poco tiempo ya va a saber hablar inglés mucho mejor. Bueno, hay excepciones, hay algunos de ustedes que hablan muy bien el inglés y lo han aprendido acá. Si no, pregúntale al hermano David cuando habla con los gringos. ¿Nos sorprendió, Davidcito? Ya tenemos traductor en la iglesia. Así que puede venir el hermano Zach sin el Luis y sin el Mike. No, pero lo vamos a traer igual porque les queremos. Entonces, es en esta carta donde el apóstol Pablo presenta la verdad de Cristo como aquel que es el creador de todo lo que existe y Él es nuestro Redentor. Les va a recordar a los hermanos de Colosas que todos los creyentes estamos unidos a Cristo, que no debemos volver atrás. Casi los problemas eran semejantes. Siempre los maestros judaizantes querían hacer que los creyentes dejaran de confiar en Cristo y confiaran en su obediencia a la ley. Y en el capítulo 3, entonces, versículo 1, miren lo que va a decir el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el sentido de la vida del creyente? ¿Qué es lo que marca nuestra vida? Cometemos un gran error si nosotros pensamos que estamos haciendo bien porque venimos a la iglesia y en ocasiones en la semana hacemos el culto familiar porque necesitamos algo de Dios, pero realmente lo que motiva mi vida no es Dios, sino lograr progresar, salir adelante, tener una carrera, tener
la vida que yo quiero. Para muchos en eso consiste la vida. En lo que mueve su vida, el motor, lo que le empuja, lo que le motiva es lograr conseguir las metas que se ha propuesto y de paso recibe un poquito de la ayuda de Dios. De paso buscamos a Cristo para que nos ayude en esa gran meta, en ese gran objetivo de nuestra vida. Pero la palabra nos dice que si hemos resucitado con Cristo, si nosotros hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido al Señor, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Por qué debemos pensar en las cosas celestiales? ¿Por qué nos debe importar el reino de Dios? ¿Por qué debemos seguir los propósitos y la voluntad de Dios? Porque ahí está Cristo, el que nos salvó, el que nos perdonó. De modo que la dirección de la vida del creyente es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿Sabe? He estado estudiando bastante y sigo estudiando e investigando cómo era la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia del Nuevo Testamento eran personas que por haber sido perdonadas por Cristo, por haber sido salvados de sus pecados, se reunían para aprender cómo seguir a Cristo. El llamado que el Señor hace hoy día es el mismo que hizo cuando anduvo por las calles de Jerusalén y de Israel. Venid en pos de mí, seguidme, déjalo todo por mí. La vida y la dirección del creyente es seguir a Cristo. Eso es lo que dice en la primera parte del capítulo 3. Dice que debemos buscar todo lo que está relacionado con Cristo, porque Él es nuestra vida, porque Él es nuestro Redentor. Nuestra vida debe estar enfocada en Cristo, en amarle, en servirle, en seguirle, en obedecerle, en ser como Él. Y nos reunimos en la iglesia para edificarnos mutuamente, para animarnos mutuamente, para exhortarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Con qué propósito? Para que todos nos ayudemos a seguir a Cristo. Amén. De modo que no estamos esta mañana aquí para recibir un poquito de Dios y después seguir con nuestros planes. Estamos aquí porque queremos aprender a seguir a Cristo. Estamos aquí y separamos este tiempo cada domingo. Y cada vez que usted separa el tiempo para tener el culto familiar, y cada vez que tú separas un tiempo todos los días para estar a solas con el Señor, porque tú quieres estar con Cristo, porque tú quieres seguir a Cristo, porque tú quieres aprender cómo ser como Cristo, cómo amar como Cristo, para que tú puedas aprender a mortificar tu pecado con la ayuda de Cristo, porque tú quieres ser como Él, quieres vivir para Él, no quieres separarte de Él. Ese es el sentido de la vida. Si no estás viviendo de esa manera, entonces no estás viviendo la verdadera vida que Dios te dio cuando te salvó. Dios no nos salvó para que vivamos para nosotros mismos. Dios no te salvó ni te llama para que tú confíes en Él, para que te ayude en tus planes. Dios te salvó del infierno, te rescató de tu gran mal, de tu pecado, de tu egoísmo, de tu culpa, para que tú vivas para Él. Si Él te rescató, no puedes separarte de Él. Si Cristo me salvó, si Cristo me perdonó, no tengo a dónde más ir. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Cuando la gente empezó a dejar de seguir al Señor, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el que nos salva, tú eres el que nos perdona, tú eres el que nos da vida nueva. ¿A dónde más voy a ir? ¿Qué otro sentido de mi vida quiero? Si tú me das aquello que yo tanto necesito. Amén. Y entonces, después del versículo 3, comienza a dar algunas instrucciones. Dice, versículo 5 en adelante, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Versículo 8 también dice que debemos dejar la ira, la malicia, etc. Versículo 9 dice que debemos dejar la mentira. En versículo 12 dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y entonces llegamos al versículo 16, donde habla que la palabra de Dios mora en nosotros, y al final, versículo 17, dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y termina el versículo 18 hasta el final del capítulo con algunas instrucciones acerca de la vida familiar, y en el capítulo 4, la primera parte, con algunas instrucciones acerca de la vida laboral. Entonces, escucha atentamente.
Después de haberle dicho a los hermanos de Colosa que tienen que buscar todo lo que está relacionado con Cristo, que tienen que poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra, comienza a dar instrucciones prácticas acerca de ya no vivir en el pecado que vivíamos antes, sino vestirnos como escogidos de Dios. Y entonces llegamos al versículo 16. Y el versículo 16 es uno de muchas ordenanzas, de muchos mandamientos que el apóstol les da a los hermanos de Colosas. ¿Ok? Entonces, entre todas las cosas que él les dice, que deben dejar el pecado, que deben dejar las cosas carnales, les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este solo versículo encierra verdades preciosas. Y nunca debemos olvidarnos que los mandamientos que se nos da en la Escritura debemos vivirlos a la luz del Evangelio. Nunca se olviden, no podemos entender correctamente los mandamientos si no los miramos a la luz del Evangelio. Porque podemos llegar a pensar que la obediencia a los mandamientos es lo que produce que Dios me ame o que Dios me acepte. No, el Evangelio es lo que me dice eso. El Evangelio me dice que Dios me ama, que Dios me acepta, que Dios va a estar siempre conmigo, que seré salvo, que Dios me preservará porque Cristo pagó por mí. No por mi obediencia. Pero los mandamientos son la manera en que nosotros debemos vivir habiendo sido salvados, habiendo sido rescatados. Y los mandamientos también son la muestra de que nosotros amamos verdaderamente a Cristo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento aquí? El mandamiento es ser llenos de la palabra. Ser llenos de la palabra. He escogido este texto porque justamente esto es lo que necesitamos aprender como iglesia. La misma razón por la cual escogí el texto de la semana anterior. Porque tenemos un problema en nuestra iglesia. Y nosotros debemos ser honestos. El problema es que estamos contentos de estar aquí, pero no estamos tan contentos de relacionarnos con nuestros hermanos. Porque tenemos esa actitud todavía de nuestra carne que le cuesta relacionarse y servir a los hermanos. Una muestra de eso es que no estamos todos deseosos de hacer el aseo. Hasta ahora nuestro hermano Javier no ha recibido voluntarios para hacer el aseo. Hemos tenido que designarles, porque no hay ese deseo de servir a esta amada iglesia. Tampoco, y esto es algo que ya hemos hablado, lo hablamos hace un miércoles, hace una semana atrás, y lo hablamos ayer, pero hay que seguir hablando. El problema es que tampoco estamos desarrollando nuestros dones. El problema es que muchos de ustedes en la semana, espero, que hayan tenido un buen tiempo con la palabra, pero no están compartiendo eso con los demás, porque tampoco en la iglesia se había dado la oportunidad. El problema no es de ustedes, ni tampoco es mío, el problema es nuestro. El problema es que muchos de ustedes han sido dotados por Dios con algún don, pero no se les ha dado la oportunidad de ejercerlo. Porque nuestra reunión se ha transformado en una misa cristiana. Venimos todos acá calladitos. Ejercitamos nuestros oídos. Escuchamos y abrimos nuestra boca para cantar o para decir amén. Y después termina el culto y usted no ha dicho ni una palabra que sea de edificación a sus hermanos. Como les digo, no es la culpa de ustedes, sino en la forma en que hemos hecho el culto. Que no se cumple lo que dice aquí. Pero para que haya esta edificación mutua, para que haya esta capacidad de poder compartir y edificarnos, no solamente la iglesia debe dar la oportunidad, no solamente debe haber espacio en el culto, sino que debemos primero tener algo que compartir. ¿Ajá? Hemos visto la semana anterior, ¿no es cierto? Después del culto tuvimos un tiempo que vamos a tener hoy día y dijimos, bueno, y dimos la oportunidad y fue lindo escuchar a muchos hermanos. Pero ¿cuántos quizás no dijeron nada porque no tenían nada que decir? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos ser de edificación a mis hermanos? ¿Cómo se puede ser de edificación a sus hermanos? Teniendo algo
que compartir. Y eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué dice el texto? Primeramente, el mandamiento de ser lleno de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tres cosas vemos aquí. Se nos habla de la palabra de Cristo, se nos habla de que la palabra debe morar en nosotros, y el tercero se nos dice que la palabra debe morar abundantemente. Tres cosas, ¿ya? La palabra de Cristo, ella debe morar en nosotros, y tercero, debe morar abundantemente. ¿Qué es la palabra de Cristo? Acá hay algo interesante, ¿no? Vamos a ver algunos textos de que la palabra, sí nos dice que la palabra debe morar en nosotros, pero antes de eso, aquí el texto, ¿por qué no dijo el apóstol, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros? O la palabra mora en abundancia en vosotros. O la Sagrada Escritura mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué dice la palabra de Cristo? Porque aquí está hablando... Este texto puede tener dos interpretaciones, porque es difícil esta expresión. La palabra de Cristo, ¿a qué se refiere? Podría referirse a dos cosas, o las dos cosas pueden ser ciertas. La expresión la palabra de Cristo puede ser usada como una forma específica de las enseñanzas del Señor Jesucristo, o de aquella parte de la Escritura que muestra específicamente a Cristo y sus enseñanzas. ¿Dónde se encuentra eso? En los Evangelios. En los Evangelios encontramos la biografía del Señor Jesús. Interesante, ¿no? ¿Cuántos Evangelios tenemos en la Biblia? ¿Cuántos libros llamados Evangelios? Porque Evangelio está en toda la Escritura. 4, ¿no es cierto? Y los 4 hablan de la misma persona. Y los 4 hablan de las vidas del Señor, y los 4 hablan de las enseñanzas del Señor Jesús, y los 4 hablan del trato del Señor con las personas, los 4 hablan de los milagros del Señor, y los 4 hablan de la muerte y la resurrección del Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta énfasis? Que debemos prestar mucha atención a lo que los evangelios nos dicen del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra meta es seguir a Cristo. Nuestra meta es amar a Cristo. Nuestra meta, el rumbo de nuestra vida es ser como Cristo, vivir para Él. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos aquí o no? ¿Ok? Entonces, los evangelios. La palabra de Cristo podría referirse a las enseñanzas y a la vida del Señor Jesús. Pero la pregunta es, como dijo un hermano por ahí, ¿qué palabra de toda la Biblia no habla del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús estaba con los fariseos y los escribas, ¿qué les dijo? Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando en ellas encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente, si nosotros queremos ser consecuentes con lo que dice toda la Biblia, la palabra de Cristo es toda la Escritura. Toda la Escritura habla de Cristo, y toda la Escritura nos conduce a Cristo. Los mandamientos, alguien dice, ¿y cómo pueden los mandamientos hablarme de Cristo? ¿Dónde está Cristo ahí si eso es ley? Primeramente, los mandamientos reflejan el carácter santo de Cristo. Cristo es santo, Cristo cumplió la ley. Si Cristo cumplió la ley, entonces la ley es un reflejo ¿de quién? De Cristo. Pero cuando nosotros comparamos nuestra vida con la ley, ¿qué pasa? Resultamos culpables. Y entonces eso nos motiva a buscar al Salvador. Por eso dice la palabra que la ley nos conduce a Cristo. De modo que en la ley encontramos a Cristo, porque nos muestra el carácter santo de Cristo y nos conduce a Cristo. En las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenemos los sacrificios de los corderos, de los carneros, de los machos cabríos, de las vacas, y para los que no tenían dinero, de las palomitas. Pero todos esos sacrificios hablaban, anticipaban un verdadero sacrificio, que era el sacrificio del Señor. De modo que hay lugar en la Biblia donde no esté Cristo. Ahí tenemos el libro de Josué, el gran Josué, sucesor de Moisés. ¿Qué hace Josué? Conduce a todo el pueblo para tomar posesión de la tierra prometida.
Y ese Josué fue un hombre que vivió y murió, pecador como nosotros, pero redimido por la gracia. Pero él, con la función de dirigir al pueblo, representa lo que hace Cristo para nosotros hoy. Él es el líder que va delante de nosotros. Él es el poderoso que pelea por nosotros. Él es el que nos conduce a no una tierra prometida aquí en la tierra, sino a los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Tenemos el libro de los reyes y alguien dice, no, ahí sí no puede estar Cristo. Ve a esos reyes. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Restauró los lugares altos. Pecó igual que Jeroboam su padre. Pero el rey David sí, pero el rey David cometió adulterio, y más encima un montón de cosas más, tuvo varias mujeres, etc. El Salomón fue, ese sí, sabio, pero tuvo 700 mujeres que desviaron su corazón de Dios. Entonces no puede estar ahí Cristo, en los reyes. En los reyes está Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra que ninguno de los hombres, por más piadoso, por más amado que haya sido, pudo ser un rey perfecto. Entonces nos conduce ¿a qué? A mirar a Cristo como nuestro verdadero Rey. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a la palabra de Cristo, podría decirse que se refiere que, hermanos, tengamos en cuenta las enseñanzas y la vida del Señor reflejada en los evangelios. Pero en segundo lugar, también se refiere a toda la Escritura, porque tenemos que acercarnos a la Escritura con el propósito de aprender a conocer a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Cuando usted aprende de un mandamiento que debe obedecer, aunque no se mencione la palabra Cristo ahí, usted está aprendiendo a ser como Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que debemos ser santos, bueno, al ser santos estamos siendo como ¿quién? Como Cristo. Cuando la palabra dice que debemos amar, que debemos perdonar, estamos actuando como Cristo. Cuando la palabra incluso en el Antiguo Testamento, el Levítico, dice que debíamos tener un corazón generoso para los pobres, ¿quién es generoso para con los pobres? Cristo. Entonces, pero el énfasis de que se nos diga la palabra de Cristo es para recordarnos esta verdad. Tenemos que acercarnos a la Escritura. ¿A cuánto de la Escritura? A toda la Escritura, entendiendo que es la palabra de Cristo. Entendiendo que ella muestra a Cristo. Entendiendo que ella me conduce a Cristo. Entendiendo que la palabra va formando mi carácter para yo ser como Cristo. Entonces, eso se refiere a la palabra de Cristo. ¿A qué se refiere la palabra de Cristo? Que toda la Escritura es la palabra de nuestro Señor. Nunca tenemos que olvidarnos de esto. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían claro esta verdad. Sabían que iba a venir un Mesías, pero no entendían que realmente este Mesías era Dios mismo y que Él es el dueño de toda la Escritura y que la palabra de Dios es la palabra de Cristo y que también Cristo mismo es la palabra. Cuando usted está en comunión con la palabra, sea que lea la carta de Pablo, sea que lea los evangelios, o sea que lea el libro de Levítico, Ezequiel, Esdras, si Cristo es la palabra, cuando usted está con la palabra, ¿con quién está? ¿Con quién está pasando tiempo? Con Cristo. ¿Quién es el que está hablando? Cristo. Cristo es la palabra y todo Cristo está en la palabra y la palabra es la palabra de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces con esta palabra de Cristo? Debe morar en abundancia en nuestros corazones. Debe morar en nosotros. Dice la palabra morar. El Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Morada es un lugar donde se vive. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que la palabra de Cristo no debe solamente estar en nosotros. No solo debemos saberla y conocerla, la palabra debe vivir en nosotros. Debe haber hecho su morada, su hogar en nosotros. Debemos estar impregnados, debemos estar empapados, debemos estar permeados de la palabra de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón.
Esto de que la palabra de Dios more en nosotros es algo que se ve en toda la Escritura. ¿Se acuerdan de nuestro famoso texto lema? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Se acuerdan? Si alguien dice cuál es el texto de nuestra iglesia, este va a ser el texto de nuestra iglesia. Como diría el hermano Mike, este es la lema de nuestra iglesia. Así saben decir, los gringos no saben que lema es una palabra masculina, a menos que sea un apellido. Oye Israel, Jehová, todos juntos pues, no quieren que lea yo solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aquí, ¿qué dice aquí todos juntos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estarán? Sobre tu corazón. Hay un pasaje paralelo a esto y está en Deuteronomio 11:18. Interesante, no mire. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Deuteronomio 5, los 10 mandamientos. Deuteronomio 6, el Shema Israel. Deuteronomio 11, también está un texto paralelo al Shema Israel, al Oye Israel. Deuteronomio 11:18. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? Vamos a leer un poquito antes, espérenme un ratito. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? Dice, sí, todos juntos. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano y serán como frontales entre tus ojos. ¿Ve? Un pasaje paralelo. No es totalmente igual, pero es parecido. Entonces, 2 veces en el libro de Deuteronomio, por lo menos, no he investigado si hay más, nos dice que debemos guardar la palabra en nuestro corazón. Entonces, una vez yo había ido a predicar a un campamento, una capacitación para un campamento en Guayaquil. A mi esposita y a mí siempre nos invitan unos queridos hermanos de Bastión Popular. Ustedes saben que en Bastión Popular uno tiene que entrar caminando para atrás para que piensen que uno va saliendo y no le roben. Porque Bastión Popular era un lugar muy peligroso, ¿no? No todo Guayaquil es peligroso, ¿no? Guayaquil es una ciudad muy linda y tenemos amigos muy queridos ya. Pero Bastión Popular es un lugar muy peligroso, eran terrenos tomados y había muchas pandillas. Y sabe que hace años atrás llegó un misionero canadiense llamado Timoteo. Este Timoteo en su juventud había sido un loco, se fue de mochilero a recorrer el mundo. Y así de loco era, el Señor le salvó, y entonces, como era tan loco, se fue a vivir allá a Bastión Popular, con toda su familia. Y plantó una iglesia ahí. Y los jovencitos que pertenecían a las pandillas y que se convirtieron, fueron compañeros míos cuando yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico en Quito. Y desde ahí que somos amigos amados. La mayoría de ellos terminó casándose con canadienses. Todos han viajado a Canadá y conocen la nieve. Entonces, algunos de ellos no. Yo me reía con uno de ellos y le digo, ¿viste? Si tú te hubieras casado con una canadiense, ya conocerías la nieve, le digo. Se casó con una chica de ahí, de la iglesia. Entonces, estos hermanos tienen una fundación donde tienen un campamento en playas, muy bonito. Y ellos hacen campamentos donde traen a los niños. Ellos consiguen financiamiento de allá, de Canadá y de otros lugares, y llevan niños a los campamentos, llevan cantidad de niños de los barrios, y campamentos de jóvenes también. Entonces a mi esposa y a mí nos invitan a enseñar a los campamentos de niños. Yo les digo que también se enseñan a los jóvenes, pero bueno, solo me invitan a los niños. Entonces, antes del campamento me invitaron a dar una capacitación. Y estoy diciendo todo esto para decir una cosa que no tiene mucha relación con lo otro, pero ya me desvié. Entonces, cuando yo fui, eso fue hace unos años atrás, a dar esa capacitación, estaba regresando en el terminal, me había subido en el terminal de Guayaquil, rumbo a Ambato, y me llama un amigo que estaba urgido porque mañana, era un sábado en la noche, ¿no? Y me llama y me decía, hermano, tengo que predicar mañana, pero no he podido concentrarme en el texto. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo me acordé de este texto. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Yo le dije, mira, el primer paso para preparar un sermón es que tú ames el texto. Ames el texto. Ama esa palabra. Guárdala en tu corazón. Y ahí la vas a entender. Ahí le fui explicando. Y me dio mucha gracia y creo que el otro día le fue bien.
Muchas veces nos acercamos a la palabra y no la entendemos. Es que primero debemos amarla. Un buen ejercicio a veces es simplemente comenzar memorizando el texto. ¿Sabe lo que pasa cuando usted memoriza un texto aunque no lo entienda? Como usted lo ha memorizado, usted va a estar pensando en el texto y en la medida que va pensando, lo va entendiendo. El Espíritu Santo le ayuda. Entonces, aquí dice la palabra que la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Quiere decir que la palabra debe estar en nuestro corazón, que la palabra debemos amarla, que la palabra debe ser parte de nosotros. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice que el salmista dice que él había guardado la palabra en su corazón, que la había memorizado, que la había amado, y eso le ayudó a no pecar contra Dios. Muchas veces pecamos y estamos vulnerables a la tentación porque no estamos fortalecidos con la palabra. A veces no tenemos ningún texto que nos advierta. Tener la palabra en nuestro corazón es como tener un amigo que va a estar diciendo: cuidado con lo que haces. Recuerda lo que el Señor hizo por ti. Pero a veces, si no tenemos la palabra, no tenemos nada que nos hable. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Qué hermoso!, ¿no? Esto no está diciendo que el Señor va a conceder cualquier petición que le pidamos, pero sí está diciendo de que cuando tú te alimentas de la palabra, cuando tú llenas tu corazón, tu vida de la palabra, tú vas a estar en tanta comunión con Dios que todo lo que pidas va a ser en la voluntad de Dios. Por lo tanto, pide nomás y el Señor te va a dar. No vas a pedir nada incorrecto, porque tiene la palabra en tu corazón. Ahora, de que Dios se demora en responder, se toma su tiempo, esa es otra cosa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Primera de Juan 2, 24. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué está diciendo entonces? Que la palabra debe morar en nuestro corazón. ¿Cuánto debe morar? En tercer lugar dice que debe morar en abundancia. Pero qué interesante, ¿no? Otras versiones traducen: debe morar ricamente. O dicho de otra manera, la palabra debe morar en tu corazón con toda su riqueza. Cuando tú te alimentas de toda la palabra, no solamente de ese versículo que tanto te gusta, no solamente de ese mismo libro. Había un hermano en Chile que cada vez que predicaba de 1 Timoteo. Y había otro hermano aquí en Ecuador, cuando recién estábamos allá por la Quisquisi-Becker, que viene un hermano que siempre que se le da la oportunidad de predicar, siempre predicaba de Génesis. Nunca predicó de otro libro. Por años se fue a vivir a otra ciudad, volvía y le dábamos la oportunidad, Génesis. Entonces le decía a mi esposa: la Biblia del hermano es esta, así. Esta es la Biblia del hermano, Génesis. Entonces, está bien, era un especialista en Génesis. Es preferible ser especialista en algo a no ser especialista en nada. Pero la palabra dice que debe morar con toda su riqueza. Debemos alimentarnos de toda la Escritura y dejar que todas ellas nos hablen. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros? ¿Cuál es nuestro deber? Y aquí viene la segunda parte de este mandamiento. La consecuencia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí dice: enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Entonces aquí viene el punto. La palabra de Cristo debe morar en nosotros. Y la palabra de Cristo morando en nosotros en abundancia, entonces debemos compartirla, enseñándola y exhortando a otros. Enseñar es impartir conocimiento, enseñar una doctrina, enseñar una verdad espiritual. Y exhortar es animar a los demás a que sigan al Señor. Es rogar a los hermanos que por favor tomen en cuenta esto.
Puede ser una exhortación al amor, una exhortación a las buenas obras, una exhortación al perdón. Por ejemplo, un hermano dice, hermano, por favor, perdónense. La palabra de Dios dice, perdonaos unos a otros como Cristo perdonó. Por favor, hermanos, dejen de estar así de sentido y perdónense de una vez. Esa es una exhortación. Una enseñanza es impartir conocimiento, es decir, la palabra aquí nos enseña esta verdad, ¿me comprende? Y fue escrito por tal autor, etc. Exhortación es animar a los hermanos. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando se está lleno de la palabra de Cristo, el resultado es que esa palabra que uno tiene adentro, la va a compartir. Entonces, la primera cosa, cuando somos llenos de la palabra, entonces la vamos a compartir. Vamos a demostrar y vamos a hacer un buen uso de la palabra que tenemos en nosotros cuando la compartimos con nuestros hermanos. Dice que teniendo la palabra morando en abundancia, debemos compartirla enseñando y exhortando unos a otros. El apóstol Pablo dice en muchas ocasiones, como ya hemos visto, esto de unos a otros. Alentaos unos a otros, animaos unos a otros. Cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, podemos enseñar, podemos animar, podemos exhortar a los hermanos. Pero sin la palabra de Dios morando, no vamos a poder dar una palabra de edificación. Les voy a contar algo brevemente. La semana anterior también hicimos este ejercicio en la iglesia de Monalillo. Y fue un hermoso tiempo, pero al principio no fue así. Un hermano entendió mal el propósito de cuando tuvimos la oportunidad de hablar y descargó por algo que tenía en contra de un hermano. Entonces, ¿qué tenía en su corazón? Lo que salió en su boca era lo que había en su corazón. Él dijo que le daba miedo preguntar porque en una ocasión él preguntó algo y tal hermano y usted pastor no estuvieron de acuerdo. Y yo le dije, hermano, si usted hubiera tenido algo en contra, por favor, usted tiene que haber ido de manera personal y hablar con nosotros. Pero ahora toda la congregación se enteró. Después el hermano pidió disculpas. Y eso a mí me descuadró, realmente me descolocó. Yo no pude estar tranquilo, como que estaba tan bonito lo que queríamos hacer, pero eso al principio ya me cortó la viada. Pero gracias al Señor que Él es bueno. El hermano dijo que quiero hacer una aclaración. Yo no tengo nada en contra del hermano ni contra usted, solo que quiero decir que me da un poco de miedo. Entonces le dije, hermano, mira, hagamos una cosa. Si alguien dice algo de lo cual no estamos de acuerdo como iglesia, vamos a responder de una manera amable. Y si son cosas secundarias, no nos vamos a hacer tanto problema. Entonces el hermano quedó tranquilo y después el otro hermano al que hizo referencia no tuvo ningún problema. Pero al principio el hermano estaba mal, quedó sorprendido. Y yo estaba con él, le hice la palma y digo, tranquilo hermano. Porque que te digan algo delante de todo, entonces ese no es el propósito. Y ahí volvimos a leer el texto que dice, para edificación, para edificación. Entonces aquí esto nos enseñó algo, que a lo mejor en el hermano estaba eso en su corazón. Por eso en algún momento, cuando vio la oportunidad, en el momento incorrecto, lo sacó. Pero ¿qué pasa que si en vez de acumular esas malas cosas, usted acumula la palabra de Dios? ¿Sabe qué? No va a poder callar. Usted va a decir la palabra de Dios. Una de las cosas que necesitamos como iglesia, hermanos amados, es que debemos ayudarnos a seguir al Señor. Debemos compartirnos, debemos alentarnos, animarnos, consolarnos. Pero ¿sabe con qué se hace eso? Con la palabra de Dios. No queremos escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. No queremos que usted esta semana nos diga, hermano, quiero alentarle porque vi una película y eso también. Queremos que sea la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios es la palabra de Cristo. Entonces, ahora, dice Romanos 15:14, pero mira lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Escuche, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, esta iglesia no se sabe que la iglesia de Roma contara con ancianos o pastores, pero él les dice, hermanos, le dice el apóstol Pablo cuando le escribe esta carta a la iglesia de Roma, le dice, hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento, de modo que se pueden enseñar unos a otros. ¿Me comprende? Usted sí sabía que yo me voy a ir de viaje, ¿no? Yo les conté a los miembros, pero a los otros.
a los que todavía no digo que no sean miembros, digo que no han dado el paso de la formalización. Dios mediante, en diciembre vamos a estar viajando a Chile con mi amada esposa y mis hijas, y vamos a estar todo enero allá. Y yo pensando de alguna manera, yo no soy el dueño de la iglesia, ni soy en la cabeza. Por favor, deje de orar por el pastor, que es la cabeza. No, la cabeza es Cristo. Yo no soy la cabeza de la iglesia. No diga eso de mí, por favor, que me va a sentir mal. Yo sé que lo hace con cariño, yo sé que yo veo el cariño de ustedes. Y saben que yo estoy aquí para guiar la cuestión, ¿no es cierto? Pero la cabeza es Cristo, ese título le corresponde a Él. Pero como alguien que está sirviendo aquí y que de alguna manera tiene una responsabilidad, yo me pregunto, ¿qué me puede tranquilizar en mi viaje allá? Cuando yo vaya a Chile, ¿la iglesia marchará bien? Entonces, que sea mi pensamiento como el del apóstol, y que yo pueda decir de ustedes, hermanos, estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, de modo que yo sé que en mi ausencia ustedes se van a enseñar unos a otros. ¿Qué es lo que hace que podamos enseñarnos unos a otros? Estar llenos de bondad, como dice Romanos. Ese es otro texto que hay que un rato aprenderlo. Y llenos de conocimiento. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, la vamos a compartir con nuestros hermanos. Pero hay una segunda cosa. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, el resultado es que vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El resultado de tener la palabra en abundancia en nuestros corazones es que vamos a terminar alabando a Dios. Quizás dice alabando en vuestros corazones, puede referirse a que la adoración surge desde nuestro corazón. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 es un pasaje paralelo a este. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aunque la alabanza es algo corporativo, la alabanza se origina en el corazón de cada creyente. No cantamos, no alabamos de boca para afuera, no debemos hacerlo así. Debemos hacerlo porque en nuestro corazón surge el deseo de alabar. Porque en nuestro corazón surge el anhelo de reconocer la bondad de Dios. Porque en el corazón de nosotros surge el deseo de darle gracias a Dios. Pero ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo alguien tiene ese corazón que quiere alabar a Dios? Cuando está lleno de la palabra de Cristo. Dios se nos revela a través de su palabra. El Evangelio y la gracia de Cristo se nos revelan en la palabra. En la medida que conocemos la palabra, conocemos más a Dios y tenemos más razones para alabarle. Déjeme decirlo humildemente, en la medida que más conozco a mi esposa, más la alabo. Más le digo lo buena que es, y así debemos ser los varones. Hermanos, usted tiene una esposa creyente, dele gracias al Señor. Porque todo creyente va a ser transformado a la imagen del Hijo. Y estoy seguro que usted tiene muchas razones para alabar a su esposita. En la medida que yo más conozco a mi esposa, más la amo. En la medida que yo más paso tiempo con ella, más la amo. En la medida que más ella ha estado conmigo en los momentos de mi vida, más la amo. Y así debe ser entre nosotros también. Hermanos, en la medida que pasan los años. ¿Se acuerdan? Estábamos en la Chiris. Después nos cambiamos al frente del colegio Marco Barona, ¿se acuerdan? Ahora, en la pandemia, nos reunimos en una ocasión para repartir comida y después por Zoom. Y después en octubre nos reunimos aquí. ¿Hemos pasado cosas juntos o no? ¿Se acuerdan los paseos de los bautismos? ¿Se acuerdan cuando ha muerto algún familiar y hemos ido a acompañar a los hermanos? ¿Hemos pasado cosas juntos? En la medida que más pasamos tiempo juntos, más debiéramos amarnos. Hermano, no. Qué tristeza cuando de repente algún hermano no viene, ¿no? No viene. ¿Y qué le pasó? No, ya estoy yendo a tal iglesia. Y los momentos que hemos pasado juntos, y las comidas juntos, y la reunión de jóvenes juntos, y las veces que nos cambiamos de local juntos no tuvieron ninguna importancia para ti. Así sucede. En la medida que vamos conociendo al Señor y lo vamos viendo obrar en nosotros, en la medida que vamos experimentando el cuidado, ¿sabe lo que pasa? Más le amamos, más le adoramos.
Pero ¿cómo alimentamos ese amor? Por medio de estar llenos de la palabra. Este libro sagrado, la Sagrada Escritura, debe estar pegado a usted. Usted no debe separarse. Vaya a todo lugar y todo el día pase tiempo leyendo, llenando su vida con la palabra de Cristo, entendiendo que aquí en este sencillo libro encontramos a Cristo nuestro Redentor. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor.